¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos la tercera generación de las populares minivanes de Chrysler Corporation. El día de hoy tenemos la plataforma NS que dio vida a las Plymouth Voyager y Grand Voyager, Chrysler Town & Country y como la que tenemos el día de hoy las Dodge Caravan y Grand Caravan. Las minivan NS fueron las primeras de Chrysler en ser desarrolladas completamente como camionetas minivan, sin tener un origen en una plataforma de auto como si lo hicieron sus anteriores dos generaciones. Siendo la primera gran evolución de estas camionetas, crecían en tamaño notablemente, pues ahora tenían una distancia entre ejes de 2.8 metros y largos de 4.7 metros para las variantes cortas y 5 metros para las carrocerías largas. Los motores, sin embargo, seguían compartiéndose con otros productos de Chrysler y para Norteamérica la oferta iniciaba con el 4 cilindros EDZ de 2.4 litros y 150 caballos de fuerza, el mismo que utilizaban por ejemplo el Dodge Stratus, y se seguía utilizando el V6 3.0 de origen Mitsubishi que usaba la generación anterior y que tenían la misma potencia que el 4 cilindros. Pero también los más modernos V6 3.3 EGA desarrollados para la plataforma LH se podían montar en estas camionetas, erogando 158 caballos de fuerza en conjunto con una transmisión automática electrónica de 4 relaciones. Para las versiones más equipadas ahora estaba disponible el V6 3.8 EGH de hasta 180 caballos de fuerza. Estas minivan fueron lanzadas en 1995 como modelo 96 y por primera vez se ofrecía como opción contar con una puerta deslizable del lado del conductor. Para México inicialmente se mantuvieron los mismos niveles con los que se vendió la anterior generación, es decir, Chrysler Voyager en paquete SE base, Grand Voyager de carrocería larga en nivel LE intermedio y Town & Country equipada de carrocería larga. Las primeras dos mantenían el V6 3.3, mientras que la más lujosa obtenía el 3.8 inicialmente de 166 caballos de fuerza. Como dato curioso, a pesar de que en Europa se vendía también como Chrysler Voyager, la versión para el viejo continente era de fabricación local y tenía detalles estéticos y de reglamentación diferentes, siendo que las que se vendían en México eran más bien similares a las Dodge Caravan y Grand Caravan, que tenían la parrilla de cruz en lugar de la cuadriculada de las Voyager de Plymouth. En 1998 el motor 3.8 de la Town & Country recibió un aumento de potencia hasta los 180 caballos de fuerza y algunos cambios estéticos derivados del cambio de logo de la marca Chrysler. También en ese año se agregó una opción incluso más austera de la Voyager para México por debajo de la SE, que solamente tenía una puerta lateral. Se mantuvo esa gama en México hasta que llegó su reemplazo como modelo 2001 y de la cual por cierto ya también tenemos un video que pueden ver aquí en la parte superior. El día de hoy tenemos una Dodge Grand Caravan que como tal no se vendió en México, todavía en estos años se vendía prácticamente todo como la marca Chrysler, entonces les digo, aquí teníamos la Chrysler Grand Voyager, pero de hecho llegaba muy similar a esta en una versión LE que era la intermedia. Al ser este paquete intermedio contábamos ya con vidrios seguros y espejos eléctricos, lo cual estaba muy bien para esta época, pero luces de accionamiento manual, lo mismo que los limpiaparabrisas, por ejemplo, no teníamos luces de antiniebla que otros modelos más equipados sí tenían, pero lo que sí es que teníamos control crucero de velocidad, obviamente en 1996 como lo es este modelo no era adaptivo, pero pues bueno, muy utilizable para estos años. En cuanto al sistema de sonido, podríamos decir que posiblemente tenga de las pocas opciones que tenía esta camioneta, que es tener un sistema Infinity con, al parecer, 10 bocinas y que daba mucha más potencia y fidelidad aquí dentro de la cabina. Un sistema como el que ya hemos visto en varios otros vehículos de Chrysler, pero lo que sí cambiaba y que era específico de estas camionetas era el sistema de aire acondicionado, que tenía zonas no solo para el conductor y el pasajero, todo con palanquitas, eso sí, muy arcaico, digamos, muy de los 90s, pero también tenía ventilación para los asientos traseros y que podíamos controlar nosotros desde
esta palanca lateral al radio. Fuera de eso, las perillas para velocidad y dirección del aire pues son como muy típicas de estos años del grupo Chrysler. Y como buena minivan tenía bastantes espacios de almacenamiento, a lo mejor no tantos como estamos acostumbrados a ver en la actualidad, pero para estos años la verdad es que muy bien. En la puerta tenemos un espacio grande, a lo mejor no tan ancho, pero muy suficiente para poner objetos personales. En la consola central, debajo de nuestros controles del aire, tenemos un par de portavasos de muy buen tamaño, junto con un espacio como para monedas y un espacio central para objetos personales, pero que específicamente dice ahí que no es para un cenicero. Posiblemente había un paquete específico de fumadores para estas camionetas. Tenemos una conexión de 12 volts para cargar aparatos, muy típico de la época y que incluso al día de hoy todavía funciona para conectar ahí cosas. Debajo tenemos una charolita que en este caso funciona como pues, para poner objetos personales, pero que en versiones más equipadas tenía, por ejemplo, la caja de CDs. Todavía no había un reproductor de DVD como lo hubo en las siguientes generaciones, cosa que pues va muy acorde con la guantera que tenemos en la parte baja, que está dividida en espacios muy específicos como para cassettes o CDs, que pues les digo, en esta época era el único sistema de entretenimiento que había en esta camioneta. Tenemos una guantera en el tablero principal, tal vez de un tamaño reducido en nuestros papeles y poco más iba a caber ahí, y que no tenía cerradura como tal, porque la guantera, digamos, más segura que teníamos estaba debajo del asiento del copiloto, muy amplia, cualquier tipo de objeto personal podíamos poner ahí, y esa sí tenía una llavecita para cerrarla y que fuera más segura. En la parte superior tenemos una consola que nos incluye computadora de viaje, igual una computadora de viaje muy típica de Chrysler en estos años, con un promedio de consumo de combustible, distancia restante con el combustible que tenemos, consumo instantáneo de combustible y un odómetro de viaje, digamos, así como el tiempo que ha transcurrido desde que se reinició este viaje, y una brújula que les digo era muy común de ver en cualquier vehículo de la marca de la Pentaestrella. Tenemos luces de cortesía direccionadas para conductor y pasajero, lo mismo que luces de cortesía en nuestros espejos de vanidad, que además se puede ajustar en intensidad, un detalle bastante bueno. Y en la parte superior también tenemos espacios de almacenamiento, uno para gafas y otro como para poner nuestro control de puerta eléctrica, otra vez una amenidad muy de los 90s. El cuadro de instrumentos era como cualquier otro cuadro que podríamos encontrar en una minivan de la década del 90, con simplemente lo básico, digamos, un tacómetro, velocímetro y medidores de temperatura del refrigerante y de nivel de combustible. Debajo tenemos una serie de testigos luminiscentes que nos dicen, por ejemplo, si las puertas están abiertas o el portón trasero, o si tenemos que abrocharnos el cinturón de seguridad. Y para cuestiones de falla, digamos, de la camioneta, tenemos en la parte superior otro como línea, otro cuadro de instrumentos que ahí sí nos dice cuando el freno de estacionamiento está activado. Les digo si hay alguna falla con el sistema eléctrico o la presión de aceite. Otra vez un sistema de acomodo como de instrumentos que recuerda, por ejemplo, a los sedanes LH. En cuanto a materiales, a pesar de que era una versión intermedia, digamos, la verdad es que incluso al día de hoy se sienten bastante bien. Sí, el volante está hecho en plástico y pues en la puerta también prácticamente solamente tenemos plástico suave en el reposabrazos, todo lo demás es plástico duro, pero un plástico que tiene muy buena vista. Otra vez en estos años simulaba muy bien el vinil. Hay algunos detalles en plástico negro que sí se ven un poco más económicos, pero pues la verdad es que en estos años era lo que se acostumbraba. Fuera de eso, en la parte baja tenemos un acabado acolchado y un acabado en velour en la parte intermedia de muy buen tacto. Es el mismo acabado que tenemos en los asientos, unos asientos bien amplios y que de hecho en esta versión ya tenía asiento del conductor completamente eléctrico, tanto de recorrido longitudinal, inclinación del respaldo e incluso altura, y que junto con un volante que también tiene ajuste en altura, pues hace que la verdad es que sorprenda lo mucho que se puede ajustar la posición de manejo en esta gran Caravan del 96. Ahora, el asiento del copiloto ese sí es manual, pero tiene, les digo, el mismo tipo de acabados. Ambos tienen reposabrazos para ir como muy cómodos en un viaje de carretera y cabeceras con ajuste de altura para seguridad. Eso sí, seguridad
En los 90 no había demasiada y solamente tenemos frenos ABS y doble bolsa de aire frontal. Las bolsas de aire laterales todavía tardarían unos añitos más en llegar. Ahora pasemos a la segunda fila de asientos, y lo que me encanta de estas minivanes viejas que no tienen una consola central aquí entre los asientos delanteros es que podemos simplemente levantarnos y caminar hacia la segunda fila. Y en este vehículo en particular tenemos una configuración de asientos de butaca también para esta segunda fila de asientos. En estos años había un poquito de más opciones, podían ser estos de butaca, unos más económicos de banca corrida, pero igual únicamente para 2 pasajeros. Había también la opción de tener un asiento como para niños pequeños, que salía desde el respaldo de estos asientos traseros, ya sea les digo en la banca corrida o en estos de butaca, y pues les daba como más altura a los niños para que el cinturón de seguridad funcionara de perfecta forma. Ahora, fuera de eso, pues no hay muchas más opciones que tuviera esta camioneta acá atrás. Sí tenemos salidas de aire acondicionado, como les comentaba aquí en la parte trasera, luces de cortesía y un ganchito pues para colgar prendas de vestir. Pero solamente podíamos controlar la velocidad del aire con esta perillita y solamente del lado izquierdo. Detalle curioso, digamos, en las puertas delanteras hay un conducto de aire acondicionado como para que nos dé también en la parte baja del cuerpo, por si a lo mejor queremos cerrar que no nos dé tan de cerca en la cara. Tenemos un conducto, como tal no pasaba por ejemplo, como es común de ver en vehículos más modernos, por el poste V, pero pues sí estaba direccionado específicamente para estos ocupantes traseros. Un detallito ahí interesante y que para la época me parece muy buena solución. A lo mejor espacios de almacenamiento no hay tantos porque en la puerta como tal ya no hay charolitas como estamos acostumbrados de ver en minivanes más nuevas, pero lo que sí es que por alguna razón se sienten de mejor calidad estos paneles traseros que por ejemplo en una Odyssey nueva, porque sigue manteniendo este acabado en velour, un acabado bien satisfactorio al tacto, y si todo lo demás es plástico duro, pero en la parte baja volvemos a tener este acabado en tela mullida como en alfombra, muy típico de estas generaciones. Y otra cosa que pues todavía no se ocupaba en estos años, no se había inventado, digamos, eran los vidrios de accionamiento eléctrico o que suben y bajan para estas puertas corredizas. Fuera de eso, pues tenemos 2 reposabrazos para cada uno de los asientos, solamente un revistero detrás del asiento del copiloto y un par de portavasos que salen aquí del asiento izquierdo, de buen tamaño, otra vez muy similares a los que vimos enfrente, pero poquito más. Estos asientos tampoco se pueden recorrer longitudinalmente, pero lo que sí pueden hacer es inclinarse para permitirnos entrar desde la puerta, digamos, más fácilmente a la tercera fila de asientos, y también obviamente se podían quitar para ampliar el espacio de carga. Y antes de que se me pase y empecemos a hablar de esta tercera fila de asientos, dos detallitos curiosos con los asientos de la segunda fila. Uno es que solamente el del lado derecho se puede inclinar, digamos, como para hacer esta entrada más fácil hacia la tercera fila, cosa que tiene sentido porque les digo que la puerta del lado izquierdo corrediza era opcional. Entonces, pues uno esperaría que estuviéramos utilizando siempre este lado para acceder. Y la segunda es que podíamos inclinar el respaldo de estos asientos, no solo para hacerlos más cómodos para los ocupantes de la segunda fila, eso nos iba a quitar un poquito de espacio de piernas para los de la tercera fila, sino también posiblemente si solamente tuviéramos un ocupante en esta segunda fila, podíamos abatir completamente el respaldo y así tener como una mesita con un par de posavasos. Tal vez también si solamente ocupamos esta tercera fila, también ahí podíamos tener como pues un espacio tal vez para subir las piernas o algo así. No sé, un detallito interesante que me recuerda mucho a un producto que vendría después de Chrysler, como lo fue la PT Cruiser, por ejemplo. Ahora sí, hablando de esta tercera fila, las sorpresas continúan porque hay más área con este acabado en velour incluso que en las puertas de la segunda fila. Un espacio bien amplio, todo se siente como muy suavecito. Sí, el reposabrazos es duro, que funge de hecho también como una puertita para una guanterita que hay tanto del lado izquierdo como derecho. Hay portavasos del lado izquierdo y derecho, y por alguna razón solamente de este lado izquierdo hay como una pequeña charolita que pues podría funcionar tal vez para poner un teléfono celular al día de hoy, que yo creo que más bien estaba hecho, les digo, para
un paquete de fumador, porque en las puertas corredizas hay un espacio similar, pero que como que se me antoja que ahí podría ir un cenicero muy típico todavía en estos años, que en esta camioneta afortunadamente no se opcionó. Fuera de eso podemos decir que el espacio es bueno acá atrás, tal vez solamente para niños de hasta unos 60, 65, pero el de las piernas suficiente, el de la cabeza también. Tenemos salidas de aire acondicionado también para que vayan ventilados y incluso podrían ir más ventilados que los ocupantes de la segunda fila, porque estas aletas laterales, estas ventanillas laterales se abren, no se bajan como tal, pero sí se abren, como también lo veíamos en otras competidoras de esta camioneta, y lo hace eléctricamente desde la posición del conductor. Ahora, detalle interesante es que acá atrás también podemos reclinar el respaldo de este asiento. De hecho, podríamos reclinarlo completamente, tal vez como para hacer una pequeña camita, se podría hacer. Y si reclináramos a lo mejor, como les dije antes, los respaldos de estos asientos de capitán, tal vez sí podríamos tener como un espacio muy bueno para que cupiera una persona adulta acostada. Detallito interesante y que como que hacía irrelevante la opción de convertir este tipo de camionetas como lo convertían, por ejemplo, las Ram Van en camionetas como de acampada. Esta como que ya estaba pensada para incluso hacer algún tipo de actividad al aire libre o dormir dentro de ella si lo quisiéramos. Ahora, todavía no estaban implementadas todas esas tecnologías de guardar los asientos en el piso y demás, como lo veríamos en generaciones subsecuentes, pero el espacio de carga era bastante bueno, sobre todo en esta versión larga, incluso con el asiento de la tercera fila completamente en su posición normal. Tenemos un espacio para 4 maletas de 25 kilos sin ningún problema, tal vez en posición vertical, pero sin ningún problema entran ahí. Si lo quisiéramos, podemos abatir el respaldo de este asiento para tener como una superficie a lo mejor donde también pongamos cosas. Y si a lo mejor no queremos modificar tanto el asiento, podríamos, sí, recorrerlo. Y pues sí, ya a lo mejor el espacio quedaba muy limitado solamente como para niños tal vez, pero así teníamos más espacio de carga allá atrás. Y este movimiento se podía hacer tanto desde la parte del asiento, digamos, como desde la cajuela, para hacerlo pues obviamente más accesible, más práctico. Como siempre, este tipo de camionetas con soluciones muy buenas para el día a día. Y también obviamente este asiento se podía retirar y así tener pues un piso completamente plano en donde hay prácticamente un cuarto de estudiante del día de hoy para llevar objetos personales. Fuera de eso no hay mucho más que comentar en el interior de esta gran Caravan, así es que ahora vamos a manejarla, porque otra de las opciones, que es así, no estaba disponible en México para la Gran Voyager, por ejemplo, es que en esta tenemos el motor 3.8 en lugar del 3.3. Bien, manejando esta gran Caravan, lo primero que noté es que, como muy típico de camionetas todavía más antiguas, tiene una suspensión bien suave. Se entiende un poco porque la suspensión trasera de estas todavía era de tipo ballesta, digamos, lo cual hacía que la suspensión fuera más chica y entonces como que no hubiera tanta intrusión en la cabina de los componentes, digamos, y tuviera una tercera fila de asientos más ancha. Y también pues que para cuando estuviera realmente cargada esta camioneta no se asentara tanto como pues una configuración más de auto, digamos. Pero pues en contraparte hace que sea como muy suave, incluso hasta como lanchona. Pero pues eso también la convierte en muy cómoda. La dirección, lo mismo que hemos visto en todo este tipo de camionetas, más bien desconectada de lo que pasa en la carretera, aunque al ser todavía hidráulica, no eléctrica como las más modernas, todavía hay algo de información que llega a nuestras manos de las ruedas delanteras. Lo que sí no cambiaba y no cambió hasta varios años después de esta camioneta, los frenos son bien esponjosos, con un recorrido más bien largo, como que hay que pensar siempre que nuestros frenos no son los más responsivos, como que alargan un poco la frenada, incluso cuando no llevamos mucho peso. Pero les digo, en la época era un manejo bien típico de minivan. Ahora, lo que
Sorprende un poco es que la visibilidad no es tan mala, otra vez como en vehículos más modernos. Hacia atrás, si no llevamos sobre todo pasajeros centrales, podemos ver prácticamente lo que está detrás de nosotros sin ningún problema. Y los espejos retrovisores son cuadrangulares, pero no los más grandes que haya visto. Y sí, otra vez, camionetas más modernas tienen retrovisores más grandes. Hacia el frente no se puede dominar dónde acaba la camioneta porque tiene esta caída como muy en cuñita. Entonces sí, también para el frente no hay como demasiada confianza para cuando estacionamos y demás. Pero fuera de eso es una camioneta bien fácil de llevar. Tiene muy buen torque desde bajas revoluciones. Les digo que tenemos el motor más grande que podían montar estas camionetas. Y es un motor como muy de la vieja escuela, que tenía estas sensaciones de ser como con mucho torque. A lo mejor no era el más potente del mercado, pero tenía mucho torque para moverla incluso con carga sin ningún problema. Y siendo así, las aceleraciones la verdad es que son bastante buenas. Los cambios de velocidad más rápidos de lo que por ejemplo lo hacía en la transmisión de 3 velocidades anterior. También más suaves. Hay un poquito más de ruido de motor que entra aquí en la cabina de lo que me gustaría, pero les digo que la verdad es que se siente muy suficiente. El radio de giro de la dirección incluso es bastante bueno para el largo de la camioneta, para 5 metros. Es bastante bueno, nunca se siente como muy voluminosa, como difícil de maniobrar. Entonces, en general, creo que todavía se notaba que Chrysler estaba un pasito adelante de sus competidoras. En cuanto a interior, por ejemplo, sí creo que muy superior a la Windstar en cuanto a acabados, en cuanto a soluciones prácticas. En comparación con la de Chevrolet, por ejemplo, la Venture, que también pueden verla acá arriba, ya la probamos alguna vez, solamente tenían una puerta lateral, no la había ni como opción la del lado izquierdo. Entonces sí, habiendo sido las primeras minivanes americanas en lanzarse, pues todavía tenía esa ventaja Chrysler que conservaría durante algunos años todavía. Con eso en mente, vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pero que muy pronto. Hasta entonces.